Continuamos este estudio del libro de los Salmos. Hemos visto el Salmo 1, el Salmo 95 y hoy vamos a ver otro salmo. Recordemos que el estudio de los salmos se llama poesía que alimenta el alma. Y como tal los salmos son eso, poesía. Son poesías. Pero tienen algo particular porque ese nombre, salmo, denota es jalar cuerdas. Es lo que denota esa palabra salmos. Habla como de cuerdas y de jalar, de tañer, cuerdas. Entonces habla que no es solamente poesía, sino que es una poesía con melodía. Es lo que esa palabra da esa idea, salmos, de un instrumento de cuerdas y se jalan o se tañen las cuerdas. Para entender un poco eso es como David. David, recordemos que era un pastor de ovejas. Entonces él iba al campo a pastorear sus ovejas y él lo que hacía era en la noche ponerse a contemplar, por ejemplo el Salmo 8, él dice, oh Dios, has creado los cielos, la tierra. Él se maravillaba viendo las estrellas. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le has hecho poco. Entonces él empieza a hacer esa poesía viendo eso y le empieza a dar melodía. Recordemos que David tocaba el arpa, no sé si recuerdan que David tocaba el arpa cuando Saúl el rey era atormentado por un espíritu inmundo, dice que llamaban a David, tocaba el arpa y el espíritu inmundo se apartaba de Saúl. Entonces vemos que los salmos son poesías pero con melodía. Podemos decir que los salmos era el himnario hebreo. Para los judíos los salmos era el himnario y para ellos tenían un nombre que decían alabanza. Luego después los estudiosos judíos lo llamaron el libro de alabanza, o sea, el himnario. Entonces vemos que para los judíos es muy importante y creo que para los creyentes también debe ser importante este libro. La fecha en que se empezaron a recopilar empezó en el año 1000 antes de Cristo y terminó como en el siglo IV antes de Cristo. O sea, hubieron unos 560 años en que empezaron aproximadamente a recopilar los salmos. O sea, hay bastante historia en los salmos. No, aunque no es un libro totalmente teológico, hay teología, pero es un libro de alabanza. El autor del libro de los salmos, pues no es uno, hay por lo menos 7 autores. David fue uno de los autores de los salmos y a él se le atribuyen de 73 a 75 salmos. O sea, de los 150 salmos, David escribió la mitad. 49 son anónimos, no sabemos quién los escribió. Y también vemos otros que el mismo salmo casi siempre en la parte de abajo dice salmo tal y abajo dice regularmente de quién. Los hijos de Coré, Asaf, Salomón y Moisés, Enán y Etán. La mayoría dicen ahí abajo, tiene unas preposiciones que dice de quién o para qué son. Y vemos que como los hebreos le llamaban alabanza, pues la Septuaginta fue la que cambió el nombre. La versión griega del Antiguo Testamento le colocó el nombre salmos o himnos. Eso es el título, salmos o himnos. En el Nuevo Testamento hay muchas referencias de los salmos, aproximadamente 40. Y Cristo citó los salmos. Jesucristo mismo citó los salmos. Vamos inmediatamente a la palabra, por ejemplo, en Lucas 20, versículos 42 y 43. Vemos a Jesucristo que va a mencionar los salmos, porque es bien importante, era importante para la cultura judía. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 42, 43. Dice así la palabra, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No solamente está mencionando la palabra salmo del Señor Jesucristo, sino qué dice el salmo. Y ese es el Salmo 110, versículo 1. Cristo acaba de citar ahí
Salmo 110, versículo 1. Y ahí mismo en Lucas, vamos al 24, 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice la palabra, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para los judíos es muy importante eso, es la Tanaj o el Tanaj. La unión de esos, de la ley de Moisés, la Torá, los profetas y los salmos, ellos le llaman la Tanaj o el Tanaj. Entonces vemos que el énfasis del libro de los salmos es poesía, alabanza, poesía con música. Por eso el nombre, poesía que alimenta el alma. Y como tal el libro de los salmos está dividido en 5 secciones, tiene una división de 5 divisiones, son 5 divisiones como tal, pero hay que recalcar algo, tiene 2 categorías. Hay libros de lamentos, o salmos de lamentos, y salmos de alabanza. Así, esas son las 2 categorías principales de los salmos. Unos son de lamentos y otros son de alabanza. Y por eso el que vamos a ver hoy es muy especial, porque hace parte de las 2 categorías, el que vamos a ver hoy. El género literario es ese, alabanza, adoración, es un himnario hebreo como tal. Y algo bien que debemos prestar mucha atención es que el evangelio está en los salmos. El evangelio está en los salmos. No es solamente ir a ver la poesía, no, es ver el evangelio. Por ejemplo, si vemos, el pastor nos enseñaba el Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni anduvo, o sea, todo esto. Algunos eruditos se lo atribuyen a Cristo, que Él nunca estuvo, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni anduvo con pecadores, se le atribuye a Él. Y que era como árbol plantado junto a corriente de agua, que la hoja de Él no caía y todo lo que hace prosperaba. Se le atribuye que eso es la introducción de la vida de Cristo. Algunos eruditos dicen que desde ahí es el salmo introductorio. El Salmo 69 es la vida sufriente de Cristo. Eso habla el Salmo 69, la vida sufriente de Cristo, de ese Mesías. El que vamos a ver hoy, el Salmo 22, es la crucifixión de Jesucristo. El Salmo 16 es la resurrección de Jesucristo. Y el Salmo 68, la ascensión de Jesucristo. Ahí está el evangelio. Vida, obra, muerte, resurrección y ascensión en los salmos. Entonces deberíamos estudiar los salmos. Deberíamos prestarle mucha atención a los salmos. Ahí está el evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar el Salmo 22, una poesía, ya dijimos que todos los salmos son poesía, una poesía de sufrimiento y una alabanza de victoria. Ahí están las 2 categorías. Y el mismo libro deja ver esas 2 divisiones. Es maravilloso este salmo. Y este salmo se encuentra en un grupo denominado salmos mesiánicos. Así, este salmo hace parte de ellos. ¿Cómo así que es salmo mesiánico? Pues estos salmos son los que anticipan directamente la primera y la segunda venida del Mesías. Por eso se le llama mesiánico. El autor, David. David fue el que... Y la Biblia habla bastante de este hombre David. Aproximadamente 141 capítulos hablan de David. De la Biblia. 141 capítulos hablan de David. Y vemos que Cristo viene de la línea de David. Y vemos que David fue ¿qué? Pastor. Era pastor de ovejas. Después David pasa a ser un soldado. Todos recordamos la historia, David Goliat, y ya David se vuelve un guerrero. Y también podemos ver que David era un cantautor, porque mire todos los salmos que él compuso, era un cantautor. Y también que fue rey, 40 años fue rey. Pero hay una parte que de pronto no vemos a David en ese ministerio, él era profeta.
No, no, profeta no, de pronto está implícitamente, no. David dice la palabra que él era profeta. La misma palabra lo dice, explícitamente, no implícito. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 29 al 31. Hechos capítulo 2, versículos 29 al 31. Dice la palabra del Señor: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, mire lo que dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ahí está, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí está el ministerio profético de David. Entonces mire, pastor, soldado, cantautor, rey y profeta. Y aún así no es el protagonista de la palabra, es Jesucristo. Pero la palabra nos permite ver mucha biografía de este hombre, hasta de su aspecto físico. El nombre de David aparece primera vez en 1 Samuel 16, 12 al 13, y lo describe como un hombre rubio, es decir, pelirrojo. Esa es la mejor expresión, no era rubio, no, era pelirrojo, de hermosos ojos y de buen parecer. Lo describe. Además de una hermana soltera esta, uy, Dios mío, envía a un David. Y no debemos pensar que Dios lo escogió porque tenía esos rasgos, porque era de hermoso parecer, no era eso. También dice que era el menor de los hermanos de él. Se menciona que habían por lo menos 7 varones y él era el menor. Las mujeres no dice mucho, hijo de Isaí, pero su vida se caracterizó por altos y bajos. Decir a veces era, tengo mucho dolor, y a veces estaba gozoso danzando. A veces él lo menospreciaban y a veces lo alababan, oh gran rey, y a veces lo menospreciaban, no, este es un no, este no pasa nada, este es un derramador de sangre. Y también se le atribuyen muchas virtudes, un hombre conforme al corazón de Dios, y también pecados. ¿Cómo fue capaz de esa mujer violarla y hacerle eso a Isaías, al escudero, a este hombre Isaí? Entonces vemos que su vida era de altos y bajos. Y el énfasis de este Salmo 22 es, como leímos ahora, la crucifixión de Jesucristo. Ese es el énfasis del Salmo, la crucifixión de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del Salmo 22. Esta Biblia no es mía, pero vamos a ver si encuentro rápido. Hermano Rolfo, este ahí tiene el libro de los sí. Gracias, hermano. Vamos al Salmo 22, versículo 1 y 2. Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Oramos. Señor y Dios, te damos gracias, Padre celestial, Dios de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe, Señor, porque nos tienes hoy acá reunidos para escuchar tu voz, tu palabra. Instrúyenos con ella, enséñanos, redargúyenos, y Padre, haznos hacedores de tu palabra, Señor. Bendice nuestra mente con ella, Señor, y que sea la guianza de tu Espíritu Santo en todo lo que hablemos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén, Señor. Amén. Entonces, mire, hermanos, cómo empieza este salmo. Un grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para entender este salmo hay algo bien especial, hermano. La mayoría de textos mesiánicos nos dejan ver el escenario de la crucifixión desde abajo. O sea, desde abajo yo puedo ver a Cristo en la cruz, los 2 ladrones, yo puedo ver, pero este salmo, el lenguaje que tiene, me permite subir casi a donde está él crucificado y ver lo que él ve.
Este salmo, el lenguaje que tiene, me permite subir hasta allá y mirar hacia abajo y cómo miraba él lo que estaba pasando, qué sentía él con lo que estaba sucediendo. Ese es el lenguaje de este salmo. Y por eso comienza así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que no es que Cristo estaba dudando de Dios, era que como humano estaba sufriendo. Él estaba sufriendo ahí. Recordemos que el Señor ahí relata Mateo 26 que él fue arrestado en la noche, a altas horas de la noche. Y ya la crucifixión fue al otro día y Cristo fue masacrado. Desde la noche empezó el martirio para él. Fue llevado ante los sumos sacerdotes y allí lo humillan como no se puede humillar a nadie. Lo escupían, le decían: decláranos si eres tú el Hijo de Dios. Pues yo soy. Le daban bofetadas. Era una humillación que para un judío era algo tremendo. Y él callaba. Y era porque en Isaías también lo dice, él pensaba era en nosotros. Por eso nunca dijo nada. Y después de que no duermen toda la noche, porque ese juicio fue ilegal, se lo llevan después a Pilato y allí empieza la carnicería contra el Señor. Los romanos eran expertos en torturar. Ellos aprendieron el arte de torturar y ellos decían que los latigazos en la espalda de un preso, de un reo de muerte o de un esclavo, ellos decían que ese sonido era melodía para sus oídos. Entonces por eso ellos ejercían el mayor dolor que pudieran contra la espalda del reo, porque decían que eso era más melodía. Y eran capaces de llevar a una persona a pasar muchas horas sin que muriera, siendo torturada sin que muriera. Tanto que muchos quedaban inconscientes y las aves de rapiña empezaban a comérselo y no estaba muerto. Eran expertos en la tortura, los romanos. Y eso es lo que el Señor sufrió todo ese trayecto desde que es llevado, arrestado por los sacerdotes y después llevado a los romanos. Y aunque el texto deja ver dolor, no deja ver duda en Cristo. Pero lo que el Señor está diciendo es, si podemos ver el lenguaje que él usa es, vamos a leer el versículo 2, que se nos deja ver por qué él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me deja entender el versículo 2, el 1, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Él por qué decía eso? Ahí va a decir el 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La idea de lo que él está diciendo es ¿qué comunica eso? Lo que comunica eso es: ¿hasta cuándo va a ser este martirio? Están pasando las horas y no respondes. No oigo sino la bulla de estas personas. Es lo que Cristo está diciendo. Oigo a todas estas personas vociferando, pero tú no me dices nada. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo? Es lo que está expresando el Señor ahí. Y aunque él vino y sabía que él vino a morir, sabía también que la muerte no tendría dominio sobre él. Y él en un momento empieza en el versículo 3 a hablar algo tremendo. El versículo 3. Hay un cambio de lenguaje, pero tú eres santo. Mire, hay un clamor de angustia, de me dejaste, no me responde. Y en el versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Él no dudaba de que Dios estaba ahí, sino que el sufrimiento era grande. Y por eso el primer punto lo quise denominar así. El primer punto de esta enseñanza es el sufrimiento por el silencio de Dios. El sufrimiento que causa el silencio de Dios. Dios, por eso decía, no me hablas, estoy sufriendo y no me dices nada.
Tremendo lo que sufrió el Señor por nosotros. Es tremendo lo que pasó el Señor esa noche y gran parte de ese día. Y cuando Él expresa esa idea, ¿cuántas horas más debo soportar? Eso es lo que Él está diciendo. ¿Cuántas horas más van a pasar? Estoy desde la noche en este martirio. ¿Cuántas horas más debo soportar? Y lo que Él hace es cambiar el lenguaje y empieza a decir ahí, tú eres santo. Yo estoy en esta condición, pero tú eres santo. Y tú al que clama, oyes. Tú oyes al que clama. Tú no dejas a nadie desamparado. Es lo que está diciendo el versículo 3. Nuestros padres esperaron en ti y tú los libraste. Él debía, ¿qué? Esperar. Un rato más látigos, más dolor. Y lo más humillante para un reo era que iba a ser crucificado. ¿Y sabe qué era lo más humillante? Que lo ponían a cargar la cruz en la cual lo iban a matar. Lo ponían a cargarla. Eso era humillante, hermano. Una persona sin espalda, destrozado el rostro, desangrado, cargue la cruz. Tremendo estos. El Señor me lo masacraron, como le dije a mi esposa, por mi culpa. Entonces, vamos a leer, para poder entender el versículo 6 al 8, vamos a leer Mateo 27, 38 al 44. Vamos a leer Mateo 27, 38 al 44. Dice la palabra: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mire la burla que había alrededor de Jesús. Eso era lo que él veía y lo que expresa. Y eso es lo que vamos a leer en el versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí está lo que habla Mateo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahí está relatado eso. Meneaban la cabeza. Algunos dicen que David de pronto también se identifica con algo, aunque el salmo debemos verlo como lo que es, un salmo mesiánico. Pero algunos estudiosos dicen que David también tenía algo de ese sufrimiento, pues obviamente no de la cruz, pero de esto, que muchos no creían en David. Muchos decían: no sé, ¿qué rey va a ser él? Y lo mismo decían, vea, creyó en Dios, hizo que era Dios, entonces que se baje. Y dice ahí que meneaban la cabeza y estiraban la boca, era como, con este no pasa nada. Lo mismo se dice que hacían con David, con este reycito no creo que sea. Y hoy a grandes hombres le han hecho eso. Lo hacían también a Spurgeon, el gran Charles Spurgeon. Decía: no, este gordito no pasa nada. Un gordito ahí fuma pipa y todo. Y por eso dicen que cuando él se paraba en el púlpito, él agachaba la cabeza y oraba, y decían que él orará, y él se demoraba muy poco y volvía. Y después la esposa dice que él decía: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Eso es lo que él decía ahí. El príncipe de los predicadores. Y batallaba con el pecado. ¿Cómo así? Sí, batallaba con el pecado. Y lo descalificaron algunos de la iglesia. Bueno, lo mismo han hecho con todos los hombres. Entonces, vemos ahí ese lenguaje, tenemos que seguir entendiendo. Todo este lenguaje es de crucifixión. Por eso lo acabamos de leer en Mateo, que los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, todos pasaban delante de la cruz, lo miraban
meneaban la cabeza, él los miraba ahí y estaban ellos meneando la cabeza diciendo, este no era ningún Mesías. Tremendo. Pero vuelve y cambia el lenguaje. Después de todo ese escenario, Cristo está viendo todo eso y el versículo 9 al 11, mire lo que dice. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Vemos ahí a Cristo reconociendo que Dios siempre lo había cuidado, porque dice que desde que estaba en el pecho de mi madre, ahí me tuviste a mí y yo estaba confiado en ti. Es lo que está diciendo este salmista en este salmo mesiánico, en ese versículo. Sobre ti fui echado desde antes. Oiga, a Cristo lo persiguieron antes de nacer. No había nacido, estaba en embarazo María y ya lo estaban persiguiendo. Imagínense, ya lo estaban persiguiendo para matarlo, desde antes de nacer. Pero él ahí, estoy confiado que tú desde el vientre de mi madre me has cuidado. Y a pesar de que estoy en este sufrimiento, pero tú me has cuidado. Pero como hombre sentía ese dolor y esa agonía. Entonces vemos en los versículos 12 al 21, hay un relato extenso y que Cristo usa el salmista usa 4 animales, que era lo que Jesús veía ahí abajo. No que las personas eran animales, sino que él los veía como con ese simbolismo o esa analogía. Vamos a leerlos ahí en los versículos 12 al 21. Me han rodeado, ¿qué? Muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Primer animal. Abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Todo habla de dolor, de dolor. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahí habla de esa agonía, esa sed de Cristo en la cruz. Porque perros me han rodeado. Mire, primero toros, leones, y ahora dice perros me han rodeado. Está usando un lenguaje bastante. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies la crucifixión, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo eso está relatado en los evangelios, Mateo 27, 35, Marcos 15, 24, Lucas 23, 34 y Juan 19, 24. Horadaron mis manos, repartieron mis vestidos, echaron suerte sobre ella, todo eso. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, otra vez. Y aquí otro animal, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces, menciona el salmo mesiánico en esa crucifixión que Cristo veía, esos 4 animales eran salvajes, toros, leones, perros y búfalos, animales que están prestos para asesinar. Así veía él a todos vociferando. Muérase, no eres Dios, muérete o sálvate. Y un lenguaje fuerte, y él veía ese escenario desde arriba y eso causaba dolor. Y aquí termina esa primer parte de este Salmo 22. Y uno dice, pero yo no veo que termine, yo veo ahí todavía la angustia. Lo que pasa es que va a haber un cambio a alabanza. Ahí vamos a ver de los versículos 22 al 31 que hay un cambio radical de alabanza. Y la Reina Valera no nos deja ver tanto ese cambio, pero otras versiones sí. Entonces tenemos que entender que ahí esa crucifixión
causaba todo ese dolor, sufrimiento en el Mesías, pero ahí paró. Y vamos a verlo, por ejemplo, en Biblia de las Américas. Hay una diapositiva que vamos a colocar donde están las versiones, donde se puede ver el cambio, donde pasa. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Esa palabra respóndeme ahí literalmente es, me has respondido. Cuando termina el versículo, ahí está, me has respondido. Sino que en la Reina Valera y en otras versiones no. Por ejemplo, la Reina Valera revisada del 2015, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes, me has respondido. Biblia textual, la tercera edición, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes, me has respondido. Palabra de Dios para ti 2022, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes, me has respondido. Vemos que en estas versiones claramente se ve que ya hubo una respuesta. Cesó el silencio de Dios. Cuando Cristo muere, termina todo. Y ahora vamos a ver qué fue lo que Cristo dijo en la cruz, porque eso es bien importante. Y por eso Él empieza a alabar a Dios. Y viene la alabanza a Dios. Entonces vemos que la crucifixión de Cristo es el clímax de la historia de la salvación del hombre. Ahí fueron llevados todos los pecados, los suyos y los míos, los de todos, fueron llevados ahí. Por eso es el clímax, la crucifixión. Es el clímax de la obra redentora. Todo culminó en la cruz. Ahí culminó. No había manera de que nos acercáramos al Padre. No había manera. Y con la crucifixión, el Señor quitó el pecado. Como dice aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado. No habla de que lo tapa, como hacían en el Antiguo Testamento, que cubría. Cuando mataban un cordero era cubrir el pecado, no, quita el pecado del mundo. Y en otro sentido, la cruz es el clímax del plan de Dios. Ahí es donde Dios demuestra toda su gracia, su amor, su compasión. Ahí es donde vemos toda la compasión de Dios y todo el amor de Él. Por eso es el clímax, en ese aspecto. Y ya vamos entonces a ver del versículo 22 al 31 el cambio del lenguaje que hay. Primero era de desesperación, me han rodeado, me quieren devorar, tú no me hablas. Y ahora mire lo que empieza diciendo el versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, el salmo comenzó con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tristeza, y ahora viene y habla de la resurrección. Y eso lo vamos a ver ahí en Hebreos 2:12. Ese texto que acabamos de leer, ahí está en Hebreos 2:12. Vamos a Hebreos 2:12. Podemos leerlo desde el 10, del 10 al 12. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, ahí está el salmo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahí está el autor de Hebreos hablando de Cristo resucitado y que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, sino que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y los alabaré con ellos. Entonces nuestra manera de hablar debería ser de alabanza, recordar la crucifixión y alabar, recordar la resurrección y alabar, debería ser nuestro lenguaje. Y el hermano Omar el otro día, el miércoles, nos enseñaba de la propiciación. Ahí fue donde sucedió la propiciación. ¿Qué significa la propiciación? De que Cristo satisfizo todas las demandas de ese Dios santo. Es la idea principal de propiciación. Es más,
vamos a agregarle lo más importante, la crucifixión, el martirio de Cristo aplacó la ira de Dios por el pecado. Fue aplacada ahí cuando Cristo muere, propiciación. Satisfizo las demandas para poderse alguien acercar a Él. Es como Dios dijo, acepto esta ofrenda, esta es la que acepto. Y aplaca la ira de Dios por el pecado. Porque si no, no estuviéramos ni acá, hermanos. No podríamos estar ni acá. Entonces, vemos que esa terminología es bíblica, no crean que propiciación es un término, no, está en la Biblia. Esa palabra propiciación, pero debemos entender qué significa. Y eso nos debe también llenar de alabanza. Y vamos a ver toda esta alabanza en el versículo 23. Eso nos deja ver algunos aspectos de la alabanza. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Nos llama a un temor reverente a Dios. Se repite la palabra temor, temedle. Los que teméis a Jehová, alabadle, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Y dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Ahí habla de que Dios siempre oye el clamor. Dios está escuchando. ¿Ves que Dios no oye? Es que estará ocupado. No, Él oye. Él oye. El 25 habla de una alabanza congregacional. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Ahí vemos una alabanza congregacional. Y vemos el 26, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. El gozo de la permanencia con Dios. Eso debe llenarnos de mucho gozo, saber que Él siempre está con nosotros. Prometió estar con nosotros todos los días. Y del 27 al 29 dice que todo el mundo tendrá que postrarse delante de Dios y reconocer que Él gobierna sobre todo. Ahí está el 27 al 29. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Todo el mundo tendrá que reconocer que Él es Dios. Todos se tendrán que postrar. Ah, no, yo ahora no creo, y se tendrá que postrar. Coma chicle, no coma chicle, crea o no, se tendrá que postrar. Es así lo que está diciendo el salmista. Y en el versículo 30 y 31 dice que esto se sabrá en toda la tierra, que Dios tiene un pueblo para sí mismo. Y ahí lo vamos a ver. Vamos a mirarlo ahí en el 30 y 31. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo. Ahí cuando dice a pueblo no nacido aún, ahí está la iglesia, que iba a reconocer toda esa justicia de Dios y que iba a ser su pueblo. Ahí está. Aunque sabemos que eso fue escrito por los hebreos para ellos, pero ya sabemos que es la audiencia original, pero también aplicándolo sabemos que ahí estamos como pueblo de Dios. Y ese segundo punto que acabamos de ver ahí, lo dejé para el último para que nos quede más en la memoria. Dice, es alabanza por haber sido escuchado por Dios. El primero fue sufrimiento por no escuchar a Dios, porque Él no habla. Y ahora es alabanza por la respuesta a Dios, porque Él nos ha escuchado. Y así debería ser nuestro lenguaje de alabanza, no de queja. No de queja, hermanos. A la muerte de Cristo se le llama que fue una muerte sustitutiva. Eso que leemos en este Salmo 22, eso lo debimos haber pasado todos nosotros. Eso lo debe haber pasado cada uno de nosotros. Todo ese martirio nos tocaba ver a cada uno de nosotros. Pero Él fue nuestro sustituto.
Eso es lo que se le llama la muerte vicaria de Cristo. Cuando escuchen eso, esa expresión, la muerte vicaria de Cristo, ¿qué significa eso? Que Él murió en lugar de, vicario, en lugar de, es lo que significa esa expresión, aunque como tal son dos prefijos en el original, pero no vamos a entrar ahora en eso. Vamos a leer 2 de Corintios, o vamos primero a Isaías 53, para que entendamos algo esto de lo que pasó en la cruz. ¿Cómo así que yo debía haber estado? ¿Cómo así que Él murió por mí? Vamos a leer Isaías 53, versículos 4 al 6. Isaías 53, versículos 4 al 6. Isaías 53, también, oiga, algo bien particular. A este Salmo 22 muchos le llaman el quinto evangelio. Así le llaman a este Salmo 22, el quinto evangelio. Y extrañamente Isaías 53 compite por ese nombre, porque también está los dos compiten por ese nombre, el quinto evangelio. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese por habla de eso, sustitución. Y en el Nuevo Testamento es igual, habla con esa misma traducción, por. Y vamos a mirarlo en Mateo 20, 28. Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí es en vez de muchos. O sea, está haciendo algo sustitutivo, vicario, es la palabra. Primera de Timoteo 2, 6. Primera de Timoteo 2, 6. Diga, las Biblias ajenas, ¿por qué le da a uno tanta lidia? ¿Qué cosa? 2:6. El cual se dio a mismo en rescate por todos, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí esa por todos es lo mismo, sustitución. Entonces cuando encontremos eso, recordemos que está hablando de la obra vicaria de Cristo, es lo que está diciendo ahí. Y lo mismo para terminar ahí en 2 de Corintios 5, 21, para que sigamos entendiendo ese concepto. 2 de Corintios 5, 21. Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí debemos entender que Cristo no fue que se hizo un pecador. Oiga, Él se hizo pecador por nosotros. No, eso no está hablando la sustitución. Él no se hizo ningún pecador. Eso lo debemos entender como Dios lo hizo ofrenda por el pecado. Lo que está diciendo ahí. No que lo volvió un pecador y entonces lo trató como un pecador a Él. No, lo hizo ofrenda por el pecado. Para entender mejor ese concepto de ese versículo que a veces es mal interpretado. Entonces toda la maldición debió caer sobre nosotros, pero Él la llevó sobre sí mismo. Es lo que eso es asombroso, ¿no? A alguien por ahí le llaman y que el vicario de Cristo en la tierra, el señor Francisco. Pero yo no veo a Él llevando pecados de nadie, ni lo están. Y es el vicario. No, es que Él es el vicario, el representante de Dios. ¡Guau! El único vicario la única vicaria es la obra de Cristo en la cruz, de nadie más. Y debemos entender que el sacrificio de Cristo, lo que acabamos de leer en ese Salmo 22, fue una obra
total, única y completa. Es lo que, cuando uno ve la crucifixión, debe entender esos tres aspectos, que esa muerte fue completa o total, única y completa. ¿Por qué total? Porque ya no hay nada más que agregarle. O sea, ya está completa, ya es total, no hay nada que yo le pueda agregar. Así me vaya arrodillado de aquí a Minca, no hay nada que le podamos agregar. Y es única porque solo Cristo podía hacerlo. Por eso es única. Solo Él podía. No, yo también no hubiera sido capaz. No hubiera sido capaz de nada. Y final, porque lo que estaba escrito se realizó. Todos nos sabemos Juan 19:30, ¿cierto? Sí, no. Bueno, entonces vamos a Juan 19:30. Vamos a Juan 19:30. Juan 19:30. El versículo es maravilloso. Ya Cristo pasa todo ese martirio, está en la cruz, y mire cómo termina esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque tuvo 6 y le dieron fue vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra consumado es, pues, en el castellano, en español son 2 palabras, consumado es. Pero en el original es una sola palabra. Es una sola. ¿Cuál? Ahí la dijeron ya. Tetelestai. Bueno, qué bonito, se les quedó. Tetelestai. Ahí está, mírala. Esa es la palabra. Y esa palabra, ¿por qué era importante en ese tiempo? Para entender más eso, cuando Cristo dijo consumado es, porque cuando hacían un negocio, te vendo esta tierra y yo le pagaba con 10 bueyes, entonces me decía, bueno, ahora estos 4 bueyes hoy y mañana vengo con testigos, cerramos el negocio. Entonces al otro día usted iba con los testigos, los otros 6 bueyes, ve, aquí está, ese lote mío, y entonces hacían un documento y en letra grande colocaban Tetelestai. ¿Y qué idea daba Tetelestai? Deuda saldada. Eso fue lo que Cristo dijo en la cruz. Deuda saldada, ya nadie debe nada. Ay, Dios. Entonces, hermanos, ya el dinero fue pagado si había alguna deuda. Esto nos invita a recordar el sufrimiento de Cristo y su grito de dolor, pero también nos recuerda la alabanza por su resurrección. Y por eso debemos estar yendo siempre a la cruz. Debemos estar siempre yendo a la cruz, pero sabiendo de que Él nos ha escuchado. Y este salmo como que lo hace uno partícipe de los sufrimientos de Cristo ahí. Le permite a uno sufrir y uno siente el dolor que Él está sintiendo ahí. Y por eso un hombre reconocido teólogo, de uno de los comentarios más conocidos en el ámbito cristiano, Matthew Henry, dice esto, dice, debemos pensar en los sufrimientos y la resurrección de Cristo hasta que sintamos en nuestra alma el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. O sea, deberíamos meditar tanto en esto. Y cuando leemos estos salmos, deberíamos que uno diga, yo estoy ahí sufriendo con Cristo. Así debería ser nuestra vida, porque todos los días batallamos, todos los días estamos batallando. Y hoy la invitación es, si es primera vez que vienes a la iglesia, segunda, o si no has recibido al Señor, el precio que se pagó fue bien alto, fue un precio bien alto, de una sangre preciosa, pero de un sufrimiento que parecía interminable. El sufrimiento de Cristo, Él decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas horas más van a pasar para que termine esta agonía? Y nosotros estamos ahí tranquilos, diciendo, voy a ver si ahí en el camino me arrepiento. Hoy es un gran día que has escuchado el Evangelio
la muerte y la resurrección de Cristo, tal y como había sido escrito. Y si ya eres creyente, debes gozarte y alabarte porque Dios te escucha. Así parezca que no te escucha en el sufrimiento que tienes, Él sí está escuchando. El Señor está escuchando. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque de verdad tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra que nos ayuda a entender la obra de tu Hijo Cristo, ese martirio, ese asesinato, Padre, pero que con Él nos has dado vida, Señor. Ayúdanos a tener una vida consagrada a ti, sacrificada a ti, sirviéndote, Señor, y recordando el Evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. Que esta palabra haya penetrado nuestros corazones y para los que no han recibido la salvación, hoy sea el día de ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y seguimos adorando tu nombre. Amén, Señor. Amén.